¿Qué es la época contemporánea? La época contemporánea es la etapa histórica que transcurre desde la Revolución Francesa del año 1789 hasta el presente. Este periodo se caracteriza por acontecimientos como las revoluciones industriales, las dos guerras mundiales, el avance científico y tecnológico y el establecimiento de una economía capitalista. A mí me corresponde explicar etapas de la edad de la época contemporánea. En primer lugar está la Revolución y Restauración, que es de 1789 a 1848. Esta se conoce como la era de revoluciones, ya que es un periodo de grandes cambios en la historia contemporánea. Se desarrolló por diversos acontecimientos como la Revolución Francesa, la industrialización británica y las revoluciones de 1848. En segundo lugar está el capitalismo y el imperialismo, que abarca de 1848 a 1914. Este es un progreso económico y territorial de potencias que se impulsó por estados capitalistas y se basó en la industrialización y la ocupación de continentes africanos y asiáticos. La tercera etapa es de 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial. Este es un evento histórico que se definió en el siglo XX, el cual devastó el orden político, económico y cultural de Europa. En cuarto lugar está el periodo de entreguerras, que surgió de 1918 y 1939. Este es un periodo histórico que abarca desde la final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como quinto lugar está la Segunda Guerra Mundial, que abarca de 1939 a 1945. Fue un conflicto armado que estalló en 1939 a raíz de una invasión alemana. Y para finalizar está la Guerra Fría, que es de 1945 a 1989. Este es un enfrentamiento entre el bloque occidental, que es liderado por los Estados Unidos, y el bloque oriental, que es encabezado por la Unión Soviética. Y eso sería todo. Voy a hablar sobre las características de la época contemporánea. Como primero tenemos la globalización, que como nos dice acá, es la interconexión de países. Eso se refiere a intercambios internacionales, acuerdos internacionales o intercambios de bienes. También es un proceso económico, social, cultural y político que se fundó en el siglo XX con el fin de mejorar la economía o buscar nuevos mercados. Segundo, tenemos la tecnología avanzada, que es el rollo de la tecnología y que surgió como resultado de la evolución de la tecnología a lo largo de la historia, la cual se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de las personas y se ha caracterizado por grandes avances en áreas como la informática, las comunicaciones, la salud y el transporte. Como sabemos, en la época antigua el transporte era de una manera muy diferente. Muchas veces era caminando o en caballos. Y con el paso del tiempo, hoy en día tenemos muchos tipos de vehículos o diferentes marcas. En la salud, sabemos que antiguamente era por medio de curanderos o por medio natural. Y hoy en día, con el paso del tiempo, ya tenemos mucha farmacología, diferentes tipos de medicamentos.
por edades y las comunicaciones eran por vía de cartas, correos o por medio de personal, y hoy en día tenemos diferentes celulares, computadoras, tabletas para tener una buena comunicación. Como tercero nos encontramos con cambio climático. Con el tiempo nuestro clima ha estado evolucionando debido a la alta actividad de quema de combustibles fósiles y a la actividad humana, que gracias a esto hoy en día podemos encontrar que el nivel de dióxido de carbono ha aumentado en la atmósfera. Y un ejemplo de esto pudiese ser como resultado en temporadas de calor hace frío, o en temporadas de calor nos encontramos con lluvia que no normalmente. Y como último tenemos la desigualdad y justicia social. Sabemos que en la época antigua habían diferencias entre el hombre y la mujer. Se decía que el hombre podía tener el derecho de poder estudiar y que la mujer quedarse en casa para hacer los labores. Y hoy en día ha evolucionado con el tiempo y hoy podemos encontrarnos con derechos iguales para todos, tanto para las mujeres como para los hombres. Y un ejemplo de esto pudiese ser que las mujeres hoy en día pueden obtener cargos que antes solo los hombres podían tener. Otro ejemplo de esto pudiese ser que hoy en día nos encontramos con una nueva presidenta y es la primera vez que es mujer. Como había mencionado, antes había preferencias entre el hombre y la mujer, de que el hombre pudiera tener un cargo que una mujer no podía, o de que el hombre pudiera tener la preferencia de estudiar y la mujer de quedarse en casa a hacer los labores. Estas son las características que yo les mencioné y mi compañera les va a mencionar las siguientes. Como entendimos, estas son las características de la época contemporánea, cómo estaba evolucionando en esa época y lo que hoy tenemos en día. Como dije, en la globalización, en la tecnología avanzada, cambio climático, desigualdad y la justicia social. Otra de las características de la época contemporánea son los conflictos, guerras políticas. El siglo XX fue un lugar, sin duda, el más letal de la historia de la humanidad. 111 millones de personas perecieron en los conflictos armados de dicho siglo, con 2 guerras mundiales que regaron de muerte a todo el planeta. 16 millones en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda fue como 306 millones. Y un largo periodo de Guerra Fría, que significó la explotación de la muerte a los países del sur. Los conflictos más mortíferos fueron la Guerra de Corea, con 2.9 millones de muertos, el genocidio de Gomboya, con 2 millones, y la Guerra Civil de Nigeria, con 2.5 millones, la Guerra de Vietnam, 2 millones, la Guerra Civil del Sur del Sudán, con 2 millones, la invasión de India hacia Bangladesh, con 1.5 millones, y por último la Guerra Civil de España, con 1.2 millones. Uno de los ejemplos que pasó la guerra en el 2022 fue la invasión de Rusia hacia Ucrania, iniciado el 24 de febrero. Se trata del ataque militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 7.2 millones abandonaron el país y hubo muertos, y más de 7.1 fueron refugiados en diferentes países. El individualismo consiste en el pensamiento y la acción independiente pues de cada individuo, sin depender ni pensar en otros sujetos. Cada individuo es diferente y posee sus propias particularidades y conocimientos, capacidades, habilidades. Cuando este individuo está más centrado únicamente en conseguir sus propios éxitos personales, sin que haya alguien que los estorbe, por así decir. Otra de las características de la época contemporánea es la diversidad cultural.
Es una característica distintiva donde sus sociedades modernas dan fruto a la migración y a la globalización. En la actualidad, la convivencia en diferentes lenguas, tradiciones, culturas, costumbres es muy común, especialmente en el occidente. Esto ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, reflejando cambios en la sociedad, la política y la economía, pues es necesario seguir trabajando para promover la inclusión, la igualdad y el respeto mutuo. Durante la época contemporánea ocurrió la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dio inicio en el año de 1789. Su origen fue porque los franceses estaban hartos de vivir en las condiciones de extrema pobreza en la que se encontraban. En ellos había mucha desigualdad y mucha discriminación y tenían que pagar altos impuestos a la monarquía. Hartos de todo esto, ellos hicieron una reunión nacional en la que más tarde quedaron de acuerdo en que desobedecerían a la ley monárquica y a la nobleza. Como consecuencias trajo la caída de Napoleón Bonaparte, se dio fin al antiguo régimen, pero no todo es malo. También hubo algo bueno y fue que se dio el inicio a la modernidad, donde se crearon automóviles, computadoras, celulares, tablets, etc. Y se aprobó la ley de divorcio en Francia.